Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Y vamos a leer en esta oportunidad, en esta mañana, en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Los últimos 2 domingos, hermanos, estuvimos meditando acerca de la presencia de falsos maestros en la iglesia del Señor. Y con la ayuda de Cristo vamos a hablar ahora acerca de una iglesia, entre comillas, una iglesia con membresía inconversa. Ya no vamos a tratar el tema de los falsos maestros que están enseñando a una falsa iglesia, sino vamos a hablar ahora acerca de un tema que yo creo que, hermanos, es descuidado en nuestros días y es pertinente para que podamos nosotros conducirnos en el temor del Señor, y como iglesia local también tener cuidado cuando vamos a escoger a la membresía de la iglesia, los hermanos que van a ser miembros. Ustedes saben de que nosotros para la membresía siempre hacemos un comunicado cuando se nos solicita la membresía, de tal manera que la iglesia pueda someterse en oración al Señor y ser conducida en esta tarea de incluir miembros nuevos en nuestra iglesia local. ¿Y qué pasaría, hermano, con una iglesia donde la membresía no es regenerada? Pues yo pienso de que el apóstol Pedro, luego de que nos habla de los falsos maestros, también nos va a hablar de los falsos hermanos. Yo escuché las noticias, quisiera comenzar con una introducción haciendo una analogía. Les decía que yo escuché en las noticias de que en muchas partes del mundo la población islámica viene creciendo a pasos agigantados. Y esto es la consecuencia de que existe un descenso en la tasa de natalidad en países como los Estados Unidos y también en Europa. También podríamos añadir a esto las políticas de fronteras abiertas en países donde existe una migración muy elevada de personas que profesan la religión islámica. Y por otro lado, nosotros vemos que la tasa de la natalidad de los habitantes de esas naciones ha descendido de una forma dramática. Ya no existen muchos nacimientos por parte de aquellos que no son islámicos, y en esos países se está recibiendo a musulmanes que sí están procreándose abundantemente. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Porque mientras los islámicos, los musulmanes que viven en ese país vienen multiplicándose,
lo que va a suceder ahí es de que esos padres, esos hogares, van a instruir a sus hijos, a su siguiente generación, en la religión islámica. Y en tanto ellos tengan una mayor tasa de natalidad, mayor será la influencia islámica en la sociedad futura. Algunos ya vienen preocupándose por el peligro de este alto crecimiento de islámicos en aquellos países. Si usted hace una mirada al cómo es que los islámicos, los musulmanes, vienen prácticamente apoderándose de la sociedad, porque ellos se multiplican rápidamente. Ellos tienen 5, 6, 8 hijos por familia. Usted imagínese después de que cada uno de esos miembros va a multiplicarse por 6 y cada nieto se va a multiplicar por 6, mientras que en los Estados Unidos, donde se profesa la religión protestante, pues ha descendido la tasa. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en un país donde la mayor cantidad de población es islámica? Sin lugar a duda, lo primero que nosotros podemos pensar es que ellos van a procurar implantar sus costumbres. Van a procurar implantar su idioma. Y van a querer implantar su religión, su estilo de vida. Y como son muchos, seguramente que van a ocupar puestos como la Corte Suprema, van a ocupar puestos de gobierno, y eso definitivamente va a ayudar a que el islamismo o la religión musulmana se apodere prácticamente, hermanos, de una nación. Y yo les decía que quisiera poner esto como una analogía de lo que viene sucediendo en la iglesia evangelical protestante. Y hay un peligro muy grande también en la iglesia de nuestros días, y yo quisiera que lo veamos a partir de este ejemplo que he puesto con los musulmanes. ¿Qué pasa cuando un país recibe muchos musulmanes? Y hay un peligro grande, yo creo que un peligro muy grande, y quizás esto puede ayudar también a explicar el estado de decadencia de la iglesia evangélica profesante. Y el peligro es que hay un incremento de sus membresías con personas que han hecho una profesión de fe en Cristo como Señor, sin que ellos hayan pasado por la experiencia de la convicción de pecado por el Espíritu Santo, sin que ellos hayan pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, sin que ellos hayan pasado por la conversión de sus pecados, sino que siguen viviendo sus mismas vidas de antes, solo que ahora han adoptado la etiqueta de cristiano. Algunos de estos profesantes tienen mucha moralidad secular. Una gran mayoría puede tener una mediana moralidad secular, y también otros pueden tener nada de moralidad secular. Es decir, se hacen llamar cristianos sin ser criaturas nuevas, como dice la Escritura. ¿Cuál cree usted que va a ser la consecuencia de una iglesia que recibe en su membresía a esta clase de profesantes? Definitivamente, hermanos, no va a ocurrir nada bueno. Este alto incremento de personas inconversas en la iglesia visible ha tenido como consecuencia el incremento de la mundanalidad y la carnalidad dentro de sus filas. Y es que vemos que la presión del incrédulo dentro de la iglesia, ha traído como consecuencia que la santidad, la piedad, la justicia y la rectitud bíblica sean puestas a un lado para dar paso a una nueva forma de apostasía que aún conserve la etiqueta de cristianos.
La iglesia, hermanos, cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, Pablo le hace una profecía y le dice de que la iglesia va a ser atacada desde afuera, pero también le dice que desde adentro se levantarán aquellos hermanos que son falsos. Pablo también, cuando habla acerca de los peligros en su ministerio apostólico, él hablaba de no solamente los peligros de aquellos que eran abiertamente anticristianos, sino también de aquellos que eran hermanos falsos. Hermanos falsos. Por eso es que yo preguntaba, hermanos, ¿cuáles creen ustedes que va a ser la consecuencia para una iglesia local que tiene una mayoría de profesantes que no han pasado por la experiencia espiritual de la conversión? Podemos imaginar, hermanos, las votaciones, porque nosotros como bautistas tenemos lo que se conoce como reunión de negocios. Así se conoce a las reuniones de que la iglesia conduce, reunión de negocios se llama. No de negocios para ver cómo recaudar fondos, sino para tratar asuntos que tienen que ver con la iglesia. Muchas veces también en las reuniones se tratan asuntos como la elección de un pastor, como la elección de un diácono. Asuntos en cuanto a la posición doctrinal de la iglesia. Asuntos en cuanto a la práctica que la iglesia debe de tomar en su curso de vida como iglesia local. ¿Podemos imaginar las votaciones en una iglesia cuya membresía es mayoritariamente incrédula? ¿Usted puede imaginar, hermanos? Seguramente que también hemos podido escuchar, a mí me ha tocado escuchar y a veces recibir consultas de hermanos que han tenido que sufrir una división en sus iglesias precisamente por haber admitido en su membresía una gran mayoría de personas incrédulas. Hermanos, nosotros podemos ver en la historia de la iglesia, en la experiencia vivida por el pastor Jonathan Edwards. Yo considero a Jonathan Edwards un teólogo que posiblemente, hermanos, en mi entender, está por encima de Juan Calvino. Ha sido un teólogo grande él, en mi entender. Pero Jonathan Edwards tuvo que experimentar algo muy doloroso para él y muy doloroso para la iglesia también cuando él fue pastor en la iglesia de su abuelo en Northampton. Él tenía a su abuelo, no recuerdo el nombre, pero él continuó los pasos de su abuelo y quedó establecido como pastor en esa iglesia de Northampton. Y él pasó por la experiencia en que los miembros de esa congregación hicieron una votación para que Jonathan Edwards, ¿usted sabe quién fue Jonathan Edwards? Bueno, ellos hicieron una votación para que Jonathan Edwards sea expulsado de la iglesia. Expulsado. El gran teólogo, el hombre que escribió muy profundamente acerca de la conversión. El hombre que escribió un libro que se llama Los afectos religiosos, que yo les recomiendo a ustedes leer cuando puedan. Ese hombre que fue utilizado por Dios para los grandes avivamientos de sus días. Ese hombre que predicó el famoso sermón que es muy estudiado en los seminarios ortodoxos, pecadores en las manos de un Dios airado. Ese hombre fue expulsado por su propia iglesia. ¿Y por qué fue expulsado? Porque Jonathan Edwards no dejaba pasar la cena del Señor a aquellos que no tenían frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y usted qué piensa? ¿Debería pasar la cena del Señor a alguien que anda en mundanalidad?
Debería pasar la cena del Señor alguien que no tiene los signos distintivos de una conversión genuina. Debería pasar la cena del Señor alguien que es evidentemente carnal en su vida. Alguien que desprecia el señorío de Cristo. Debería pasar la cena del Señor. Pues para esta iglesia sí debe pasarla. Pero para nosotros no. Para aquellos que leemos las Escrituras, para aquellos que tenemos temor reverente para el Señor, responderíamos jamás. Jamás alguien así puede pasar la cena del Señor. Pero Jonathan Edwards, hermanos, fue expulsado de esa iglesia. Y gloria a Dios por eso, porque después de esa expulsión es cuando él se retira a escribir esos grandes tomos de teología que hoy día podemos tener nosotros. Pero el punto es ese. ¿Y sabe cómo fue la votación de esos 230 miembros de la iglesia? ¿Cuántos creen ustedes que votaron de esos 230 para que Jonathan Edwards sea expulsado? ¿La mitad? 115 tal vez. ¿La mitad más uno? 116. Y así a las justas se consiguió expulsar al pastor. No, hermanos. De los 230 miembros, 207, el 90% de esa membresía votó para expulsar a Jonathan Edwards. Y solamente 23 votos de 230 votó a favor para que él siga siendo el pastor de la iglesia. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué creen ustedes de una iglesia que puede tener 230 miembros y 207 piensen que la cena del Señor puede ser accedida por cualquiera que no dé signos de vida espiritual? 207. ¿Qué ha pasado allí? Pues eso mismo sucede hoy en las iglesias. La mayoría de las iglesias votan por la mundanalidad. La mayoría de las iglesias quieren pastores que nunca los repriman a ellos cuando su testimonio es malo. La mayoría de las iglesias dicen, bueno, tú eres mi pastor, pero no te metas con mi vida. Hermanos, hay un proverbio, el proverbio 14, 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, ¿qué debe hacer un pastor que teme al Señor cuando ve que un profesante está en esa situación? Un profesante cree que su camino es derecho. Oh, no, sí, yo sin santidad puedo ver al Señor. Es camino que está derecho. Sin santidad yo voy a ver al Señor. ¿Qué debería hacer un pastor? ¿Qué debería hacer un pastor cuando aquellos que creen que su camino es derecho se quieren aproximar a la cena del Señor? Y saben, hermanos, cuando usted revisa la historia va a encontrar que Juan Calvino también hizo lo mismo. Usted va a encontrar posiblemente alguna fotografía donde ve la mesa del Señor, ve a la iglesia y a Juan Calvino en medio. Para que no todos los miembros puedan tener acceso a la cena del Señor. Hermanos, ese es el peligro que representa una membresía mayoritariamente inconversa dentro de cualquier iglesia local. Ese es el peligro. A cualquier pastor piadoso lo van a quitar de allí. A cualquier pastor que predique la santidad lo van a expulsar de allí. A.W. Tozer dijo lo siguiente: la religión moderna se enfoca en llenar las iglesias con personas. El verdadero evangelio enfatiza llenar a las personas con Dios.
Viniendo a nuestro texto leído hace unos minutos, yo me preguntaba lo siguiente: ¿por qué el Señor escribe estas palabras a esta iglesia perseguida que ha confesado su nombre? Hermanos, si yo quisiera que nos fijemos la manera en que el Señor hace su advertencia a los oyentes cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe y confianza en el Salvador de las almas. Mire cómo dice, el versículo 3 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles. El versículo 5 dice: no perdonó al mundo antiguo. El versículo 6 dice: condenó a Sodoma y Gomorra. En los versículos 9 y 10 dice: reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mire cómo le está diciendo a la iglesia en el versículo 10: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Esa advertencia, porque Dios no perdonó a los ángeles, porque no perdonó al mundo antiguo, porque condenó a Sodoma y Gomorra, es para aquellos que mayormente siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Tremendo, hermanos. Era una iglesia perseguida, una iglesia que estaría preocupada el próximo lugar donde ellos escaparían, donde nos vamos a esconder. ¿En qué catacumba podemos meternos para que no nos encuentren nuestros captores? Una iglesia que estaba preocupada: ¿dónde conseguiremos alimento? ¿Dónde conseguiremos agua? Pedro les dice: cuidado, porque hay un juicio para aquellos que desprecian el señorío. Cuidado. Y a la iglesia hoy también le dice lo mismo. Cuidado. Hay un juicio para todos los que desprecian el señorío. Entonces, podemos decir que estas advertencias deben ser predicadas en las iglesias locales hasta la segunda venida de Cristo. Hermanos, hace algunos años atrás yo estuve también involucrado en un debate, en muchos debates acerca del señorío, porque aunque usted no lo crea, hay algunos todavía hoy que se hacen llamar reformados que desprecian el señorío. Que Cristo sea Señor, que Cristo sea el amo, que a Cristo se le deba obediencia. Y ellos son los que dicen de que cuando alguien predica obediencia a Jesucristo como una evidencia de haber sido salvado por el Señor, lo que en realidad está enseñando es salvación por señorío. Anótelo y busque usted. Salvación por señorío. Lo que ellos quieren es una clase de cristianismo en la cual el cristiano, el que supuestamente es hijo de Dios, no deba someterse en nada, en ninguna obediencia a Cristo. Ya no como Señor, pues es Cristo sin señorío. Y fíjese cómo la Escritura ya nos venía advirtiendo de aquellos que hoy se presentan acá. Por supuesto que te van a enseñar las doctrinas de la gracia. Por supuesto que te van a hablar de Jonathan Edwards, pero no te van a predicar lo que Jonathan Edwards predicaba. Hermanos, las Escrituras nos enseñan esto. Entonces, pues ya no estamos hablando de personas fuera de la iglesia. Ya no estamos hablando fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque por otro lado, este mismo pasaje nos habla de otra clase de personas. El mismo pasaje que hemos leído en el versículo 7 dice: libró al justo Lot. El versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Entonces, ya no estamos pues hablando de personas fuera de la iglesia a quienes debemos hacer estas advertencias.
estas advertencias acerca del juicio de Dios. Yo no le voy a decir a una persona que abiertamente es incrédula: hey, tú desprecias el señorío de Cristo. Por supuesto que lo desprecia. Si Él no dice que Cristo sea Señor, Él mismo es su Señor. Hermanos, este mensaje debe ser predicado dentro de los templos, de las iglesias locales. Y esto porque dentro de la iglesia del Señor se necesita hacer advertencias a quienes andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hermanos, tenemos que ser honestos. Dentro de la iglesia ocurre eso hoy y hay una batalla que nosotros tenemos que seguir librando. Desprecian el señorío de Cristo en cuanto a las advertencias, cómo es que Él debe ser adorado. Desprecian el señorío de Jesucristo cuando se oponen a los 10 mandamientos dados por el Señor. Desprecian el señorío de Cristo cuando la única manera de demostrarle amor al Señor es guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué otra manera se puede demostrar amor por el Señor? ¿Haciendo campaña política? ¿Repartiendo tratados en la calle? No. Si me amáis, si verdaderamente amamos al Señor, lo vamos a demostrar cuando obedecemos sus mandamientos. Pero eso, para muchos, es salvación por señorío. Y se oponen a esa forma de vivir la vida cristiana. El mundo desprecia el señorío de Cristo porque ellos nunca han afirmado que Cristo sea su Señor. Sin embargo, este es un mensaje para quienes dicen que Cristo es Señor, pero al mismo tiempo desprecian el señorío. Para ellos, Cristo es Señor de palabras nada más, pero no es Señor en su vida, no es Señor en los hechos, no es Señor en cuanto a la obediencia que nosotros debemos de ofrecerle libre, voluntaria y gozosamente. Y aunque ya vimos rápidamente este tema de negar al Señor en los domingos pasados, la próxima semana veremos la manera en que el señorío de Cristo es negado por muchos profesantes de la fe cristiana, o debemos llamarlos quizás cristianos nominales. Cristianos nominales. También quisiera que el próximo domingo veamos cómo es que un creyente debe morar, o cómo es que el alma de un creyente se aflige cuando está morando en medio de una sociedad que prácticamente está rampante en la corrupción, pero también cómo es que debe de vivir en una congregación donde está compuesta su membresía mayoritariamente por personas incrédulas. La Escritura nos dice repetidamente que nuestra fe debe ser probada de diferentes maneras. Así dice la Biblia. Se nos habla del fuego de la prueba. 1 Pedro 4:12 y también en 1 Corintios 3:13 se nos habla del fuego de la prueba. Hermanos, pero la fe no solamente se prueba en los momentos más difíciles. No. Hay otra clase de pruebas que Dios nos permite enfrentar para saber si nuestra fe es verdadera o no. Y se expresa por medio de estas palabras. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nuestra fe no solamente es probada cuando estamos enfermos. Nuestra fe es probada cuando estamos sanos también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos en ese estado de óptima salud que el Señor nos concede?
Claro, cuando estamos enfermos, estamos allí en oración, orando y orando al Señor para que nos dé una respuesta sanadora a nuestras afecciones en el cuerpo. Pero ¿qué pasa después que el Señor nos sana? ¿Seguimos orando con esa misma intensidad? ¿Seguimos buscándole con esa misma intensidad? El Señor no solamente nos prueba cuando nos falta el trabajo, cuando no tenemos cómo llevar un pan a la mesa. El Señor también nos prueba cuando tenemos mucho trabajo. El Señor nos prueba cuando tenemos mucha abundancia también. ¿Ok? Oramos al Señor, lo buscamos de todo corazón, lo buscamos insistentemente. Señor, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo. Y cuando estamos en el trabajo, Señor, prospérame en este trabajo. Y somos diligentes ahí, mientras nuestra fe está siendo probada por medio de esas aflicciones, de la ausencia, la carencia de las cosas materiales en esta vida. Pero ¿qué pasa cuando tienes abundancia? ¿Qué pasa cuando tienes mucho trabajo? Ahí ya no oras. ¿Qué pasa cuando tienes muchos bienes? Ahí te olvidas de Dios. Así que la prueba de nuestra fe, hermanos, no es solamente cuando las cosas van mal, sino que nuestra fe es probada cuando las cosas van muy bien. Muy, pero muy bien. Ahí también existe una prueba para saber si nuestra fe es verdadera o nos hemos engañado a nosotros mismos y estamos engañando a los demás dentro de la iglesia. Lo que yo les quiero decir es que la Escritura enseña de que no se puede seguir a Cristo y no se puede seguir al mundo al mismo tiempo. O se sigue a uno o se sigue al otro, o somos de Cristo o somos del mundo. Y habrá siempre una prueba delante de nosotros que nos ayudará a confirmar nuestra fe o nuestra incredulidad. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos tentados con algunas cosas que sabemos que para el Señor son abominación? Eso también es una prueba para nuestra fe. ¿Cómo reaccionó José cuando la esposa de Potifar lo tentó? Hermanos, lo interesante es que las personas cuyo corazón se inclina por las cosas del mundo y por los deseos de la carne, ellos nunca reconocerán que están fuera del camino angosto. Por eso es que yo les leí ese proverbio. Sino que ellos buscarán justificar sus inclinaciones torciendo la palabra del Señor. No, sí, yo soy cristiano, yo hice mi oración. No, sí, yo soy cristiano, ¿no ves que vengo a la iglesia? No, sí, yo soy cristiano. ¿Acaso no salgo a repartir los tratados cuando se hacen las campañas evangelísticas? Esas son justificaciones. El problema es que dentro de la fe evangelical se ha adoptado el mismo esquema de la Iglesia Católica Romana. Y esto yo lo sé muy bien, hermanos, porque como algunos de ustedes saben, yo he sido acólito en una iglesia católica romana cuando tenía 7 años, creo. Y a mí me enseñaron los curas católicos también. Y dentro de la iglesia evangélica, yo creo que nosotros hemos adoptado la misma forma como es que ellos ven el pecado. Ellos hacen una división en los pecados. Hay pecados mortales y hay pecados ¿qué? Veniales. Los pecados mortales y los pecados veniales. O podemos llamarlos también pecados respetables.
O quizás podemos llamarle pecadillos. Pecadillos. Estos son unos, no son pecados, son pecadillos. Pero cada cual debe responder a la pregunta: ¿qué hacemos cuando se nos ponen delante de nosotros los deseos carnales? ¿Qué hacemos? Son muchos quienes serán indulgentes con aquellos pecadillos veniales. Y eso, ser indulgente con los pecadillos, es precisamente despreciar el señorío de Cristo. Adán y Eva, ellos despreciaron el señorío de Cristo. Lo despreciaron cuando cedieron a lo que la serpiente les estaba proponiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es que ellos despreciaron el señorío? ¿Acaso Adán y Eva, acaso Eva asesinó a Adán? ¿O Adán asesinó a Eva? ¿O Adán y Eva blasfemaron el nombre del Señor? No. Ellos no hicieron ninguno de esos pecados mortales. ¿Saben qué cosa es lo que ellos hicieron? Solamente mordieron una fruta. ¿Y qué tan malo es morder una fruta? ¿Qué tan malo, hermanos, es morder una fruta? Dígame, ¿qué tan malo es? No podríamos decir, eso es un pecadillo. Eso no es un pecado mortal. Eso es un pecado respetable. Eso es algo que debe de pasarse por alto dentro de la iglesia del Señor. Es un pecadillo nada más. ¿Cuántas iglesias hacen eso, verdad? ¿Cuántos pastores le dicen así a sus ovejas? Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando usted deja que el pecadillo sea aceptado dentro de la membresía, pecados mayores van a venir. Hoy día en la Convención Bautista, por ejemplo, ellos ya no solamente han aceptado pecadillos. Hoy día ellos dicen que una mujer cristiana, evangélica, bautista, embarazada, que va a Planned Parenthood para que su bebé sea abortado, es una víctima. Es una víctima. Ahora solamente falta que ellos digan también que Eva fue una víctima de la serpiente. Pero yo le pregunto, hermano, ¿qué tan malo es morder una fruta? ¿Usted qué dice? Es un pecadillo, ¿verdad? Es cualquier cosita. Pero no para Dios. Para muchos pastores quizás es cualquier cosita. Para muchos profesantes es un pecadillo, es una canita al aire. Hermanos, algunos dirán, esto es una exageración. Pastor, usted está exagerando. Ni que Eva pues hubiese abortado, hubiese algo parecido. No, hermanos, por morder esa fruta, esa pareja fue echada fuera del Edén. O como dirían muchos pastorcillos de esos pecadillos, esto es exagerado ya. Hermanos, ellos perdieron su comunión con Dios, su comunión por Dios, por morder una fruta. Sí, porque al morder esa fruta, ellos despreciaron el señorío de Cristo. Lo que nos está diciendo Pedro ahora. Y lo triste es que muchos no quieren ver las cosas de esa manera. No quieren verlas de esa manera. Sino que desde sus púlpitos, desde Facebook, desde Twitter, desde Instagram, ellos animan a la iglesia a ser complaciente con el mundo y la carne.
y así despreciar el señorío de Cristo. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de una manera distinta, cuando nosotros exponemos por qué es que morder esa fruta fue un gran pecado, porque por morder esa fruta, toda la humanidad cayó con Adán. Toda la humanidad. Desobedecer al Señor en ese mandamiento ha hecho de que nosotros veamos con nuestros propios ojos lo que la sociedad se ha convertido hoy. Y este pasaje habla de lo que le sucederá a los tales. Este pasaje de Segunda de Pedro, porque eso es lo que Pedro escribe a una iglesia evangélica perseguida. Pedro nos está diciendo, no desprecies el señorío de Cristo ni en el más pequeño de sus mandamientos. Hermanos, lo que nosotros vemos hoy es que los vicios del mundo los tenemos dentro de las paredes de los templos evangélicos. Esos vicios han sido santificados por los pastores que han seguido los mismos pasos del Papa Católico Romano, quien le esparce agua bendita a cualquier cosa inmunda para Dios. De la misma manera, muchos pastores han santificado los vicios y las costumbres mundanas de muchos de sus miembros. Hoy día los evangélicos beben licor adentro de un billar, mientras escuchan cómo de la boca de los otros que están jugando allí salen palabras que ofenden a Dios. Hoy día tenemos evangélicos que fuman, no solamente en una mano tienen su vaso de cerveza, sino en la otra también tienen su cigarro, su puro, su habano. Hoy día tenemos evangélicos que se deleitan en los conciertos rap con música psicodélica. Hoy día tenemos evangélicos que se hacen tatuajes. Se tatúan la Biblia por acá, se tatúan la confesión bautista en el otro brazo. Tenemos evangélicos que hacen eso. Pero no son hermanos. No son hermanos. No pueden ser hermanos. Se han santificado esos vicios, pero ellos están rechazando el señorío de Cristo. Hermanos, nosotros seguimos un camino diferente. Hay algunos que siguen el camino ancho, hay otros que están en el camino angosto. Nosotros como cristianos caminamos contra la corriente, contra el declive moral, no solamente de esta sociedad, sino también de mucho de lo que se llama iglesia evangélica. Yo ayer escribí en mi red social lo siguiente y quiero compartírselos. Y comienzo mi cita. El mensaje de Cristo es que los santos deben apartarse del pecado y del mundo. El mensaje de ellos es, lo que no está prohibido expresamente está permitido por Dios. Así ellos han creado una forma de cristianismo apóstata, diferente a la vida que llevaron y enseñaron los cristianos del primer siglo y los reformadores. La Biblia dice que los creyentes somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Es decir, cuando un incrédulo mira a un creyente, debe ver a Cristo en él. ¿Qué imagen de Cristo presentan al mundo aquellos que viven como los que se ven en la imagen? ¿Qué imagen dirá usted? Ahora, imagínese usted a una persona bebiendo licor y fumando cigarrillos y pregúntese qué imagen de Cristo presentan al mundo tales profesantes cristianos. ¿Qué imagen? Es una desfiguración completa de la persona de Dios. Porque si yo digo que soy creyente y ando, hermanos, en los mismos vicios del mundo,
y digo que soy cristiano, y digo que Cristo es mi Señor, que yo le pertenezco a Cristo, lo que hago es que el mundo tenga una idea distinta de la persona de Dios. Ellos cuando me ven a mí van a creer que Dios es un Dios rock and rollero, es un Dios rapero, es un Dios hippie y no sé qué otras aberraciones más. Ese es el problema cuando dentro de una congregación se recibe en la membresía personas que no han sido transformadas verdaderamente por el Señor Jesús. Ese es el riesgo. Desde que hoy día muchos se burlen del nombre del Señor. Muchos. El Señor dijo en Mateo 7, 16, 20, en el Evangelio de Mateo capítulo 7 desde el versículo 16 al 20, la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es nuestro fruto en la congregación? Entendiendo de que el fruto son los actos, son las palabras, son las actitudes. Por eso es que estas tentaciones del mundo y de la carne son una prueba para nuestra fe. Porque descubrirán la sinceridad de nuestro corazón hacia Cristo y su palabra. Descubrirán nuestra resistencia hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esas acciones serán contadas por el Señor como frutos buenos, frutos dignos de arrepentimiento. Al inicio de esta meditación yo traje a la memoria lo que había sucedido con el pastor Jonathan Edwards, el mismo que escribió el conocido sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón yo les recomiendo que se los busquen y lo escuchen. Ese sermón fue predicado dentro de muchas iglesias evangélicas. Y cuando usted lee la historia, hermanos, cuando él estaba predicando en muchas iglesias, eso dice que las personas abrazaban las columnas de los templos llorando, pidiendo, clamando misericordia para el Señor. Y ese mensaje tenía como propósito advertir a aquellos miembros, como los de su propia iglesia, que si continuaban en un estado de esclavitud al pecado, despreciando el señorío de Cristo, las amenazas de castigos de parte de Dios los alcanzará a ellos de una manera ineludible. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar a Cristo. Tarde o temprano nos va a tocar abandonar este cuerpo. Tarde o temprano estaremos cara a cara delante del Señor. Tarde o temprano. A veces uno dice: no, yo soy muy joven, tengo tiempo para arrepentirme todavía cuando tenga 60, 70 años. Yo tuve un querido primo que los terroristas le quitaron la vida cuando él creo que tenía 25 años de edad, o menos quizás. Y yo he conocido muchas personas que a mí me decían eso. Y pareciera que eso era un desafío al Dios vivo. Porque murieron jóvenes, murieron tempranos. Nadie nos puede asegurar de que vamos a llegar ni siquiera a la edad que yo tengo. Hermanos, Jonathan Edwards predicó sobre la urgencia espiritual de reconocer la pecaminosidad de uno mismo para evitar la condenación en el infierno eterno, que es lo que nosotros leemos aquí en la Escritura.
sin hacer diferencias de pecados veniales o mortales. Él quería invitar a los oyentes convencidos, pero no convertidos, al arrepentimiento y a una conversión verdadera. Claro está que esto es finalmente una obra de Dios, la cual el que comienza pues la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una obra de Dios. Hay que recordar que las Escrituras dicen lo siguiente, hay dos versículos que quiero compartir con ustedes, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El versículo es claro. El problema es de que ahora, así como en el mundo, hermanos, yo estaba viendo un documental que me llamó mucho la atención, que llevaba por título, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Y el hombre que estaba haciendo ese reportaje no era un creyente, Matt Walsh. Él se fue a muchas universidades de los Estados Unidos a preguntar a los académicos, ¿qué es una mujer? Y nadie podía responder qué es una mujer. Nadie quería ir a la biología para definir a una mujer. Nadie. Es un documental muy interesante, pero esa es la realidad en la que vivimos. Esa palabra mujer no puede ser definida en los términos de biología. Tiene que ser definida en los términos de una construcción social. Ahora yo pregunto, ¿qué es la santidad? Porque nuestro texto dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pues estamos atravesando el mismo problema que el mundo. Estamos en medio de una batalla por el lenguaje, por el significado de las palabras. Porque hoy día santidad tiene un significado distinto para muchos profesantes de la fe de la que tuvieron para los antiguos profesantes de la fe. Hoy día la santidad permite licor. Hoy día la santidad permite cigarros. Hoy día la santidad permite conciertos mundanos. Hoy día la santidad permite música mundana. Hoy día la santidad permite vestirse indecentemente. Hoy día la santidad permite ir al cine y ver películas donde existe pura podredumbre moral. Hoy día la santidad permite todo lo que Dios aborrece en su palabra. Esa es la guerra en la que estamos ahora. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero anda tú y pregúntale a un cristiano, a un profesante, ¿qué es la santidad? Pues es una construcción también. Apocalipsis 22, versículos del 11 al 14 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, ¿cómo están nuestras ropas? ¿Las lavamos? Porque la Escritura comienza hablando del injusto, comienza hablando del inmundo, luego habla del justo y luego habla del santo. E inmediatamente nos lleva a la idea final acerca de nuestras vestiduras. ¿Son manchadas por el mundo? Sí, hermano, el mundo mancha nuestras vestiduras. ¿Estamos conformes nosotros con esas manchas que el mundo salpica sobre nuestras vestiduras? No lo estamos. No lo estamos. Como decía Spurgeon, un cerdo se regocija en el lodazal, se baña, está contento, feliz allí. Una oveja no. Una oveja no. La oveja cuando ve barro en su lana, procura ella limpiarse como puede.
Solamente tenemos que recordar esos pasajes ahora que estamos tratando este tema. Recordar que cualquier pecado ofende a Dios. Cualquier pecado ofende a Dios. Cualquier pecado mancha nuestras vestiduras. Ya lo vimos con Adán y Eva. Pero no solamente ofende a Dios, sino que cuando uno se llama cristiano y lo practica, eso hace que el nombre de Dios sea mancillado. Hermanos, solamente un verdadero creyente tiene celo por el nombre de Dios. Solamente uno que es realmente nacido de Dios tiene celo por el nombre del Señor. Aún por encima de su propio nombre, por encima de su propia reputación. Se preocupa más para que el nombre del Señor sea exaltado de alguna manera, comenzando por la propia vida de uno. Para que cuando los incrédulos nos vean, como dice la Escritura, alaben el nombre de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, voy a leer 2 versículos. El versículo 9 y 10 que narra acerca de Elías, el profeta. Y dice la Escritura, y allí se metió en una cueva, hablando de Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, cuando una persona tiene un vivo celo por el Señor, se somete al señorío y evita que su testimonio sea la causa de que se burlen del nombre del Señor. Cuando una persona tiene un vivo celo por el Señor, sufre por los que han profesado el nombre de Dios y han abandonado el pacto de Dios. Sufre porque han derribado las doctrinas santas para establecer la carnalidad y la inmundicia. Cuando una persona tiene un vivo celo por el Señor, se aflige al ver a los profesantes apedrear a quienes predican la santidad verdadera y el justo juicio de Dios, para seguir a aquellos falsos maestros que les profetizan paz mientras viven en sus carnalidades y mundanalidades. Hermanos, todo lo que viene sucediendo en las iglesias profesantes, las apostasías, para establecer una religión adaptada al mundo y a los deseos carnales, nos enseñan el poder de Satanás y su yugo perverso, que domina y engaña al prometer paz con Dios, aun cuando el profesante presenta frutos malos. Es tremendo para mí el poder de Satanás. Y es un poder, hermanos, que solamente el Espíritu Santo puede romper. Es una tiniebla que solamente la luz de Dios puede hacerle ver al hombre la iniquidad en la que vive. Es para mí muy penoso, pero a la vez muy sorprendente ver la manera en que Satanás tiene cautivos a los que son suyos y que están dentro de muchas iglesias evangélicas. Es increíble porque esto es parte de la ceguera, no solamente natural por la caída de Adán, sino también por la obra que Satanás hace en los ojos y el corazón de muchos. Es un pecadillo nomás. ¿Cómo puede alguien decir eso? Porque Satanás lo domina. No, pero esto, hagamos esto hoy día y mañana le pedimos perdón a Dios. Es interesante cómo nosotros podemos darnos cuenta del dominio
interior, interno en el corazón que Satanás tiene sobre los suyos. ¿Cómo puede alguien que lee la Escritura pensar o hablar de esa manera? Pero los hay. Ya para finalizar, hermanos, solamente hay que recordar que la Biblia nos enseña que Dios no es ni será indulgente con el pecado. El mismo texto que hemos leído hoy de 2 de Pedro así lo enseña. Sino que el apóstol Pedro nos recuerda sobre el infierno y el justo juicio de Dios. Este pasaje no nos habla de una destrucción temporal de los pecadores, sino de un castigo acorde con la magnitud de la culpa. Un castigo acorde con la magnitud de la culpa. Como Dios es eterno, la culpa es eterna y el castigo es eterno. Pedro recordó esto a la iglesia perseguida de aquel entonces y por la palabra eterna nos lo recuerda hoy a nosotros. Vamos a orar.